Imagina un poder tan antiguo y tan implacable que el mismísimo rey del Olimpo no se atrevía a desafiar. Zeus, con su rayo capaz de someter a titanes y gigantes, sabía que incluso su autoridad encontraba límites frente al dominio de tres hermanas nacidas de la sangre derramada de Urano y de un acto de violencia primordial. Los griegos las llamaban Erinias, las implacables, aunque el mundo las conocería más tarde por el nombre romano que aún hoy nos hace temblar, las Furias. No eran simples verdugos, eran la encarnación de una justicia que ni siquiera los dioses podían ignorar. Mientras que Zeus podía ser caprichoso u olvidadizo, las Furias jamás perdonaban. Una vez que su mirada caía sobre ti, no importaba si eras un mortal o un inmortal, tu destino estaba sellado. Hoy, en el Archivo Atlante, descendemos a las raíces más oscuras del cosmos para descubrir el origen de estas deidades primordiales, aquellas que recordaban al Olimpo que, por encima de los truenos y el cielo, existe una ley que nadie, absolutamente nadie, puede romper, un poder antiguo e implacable que no responde a tronos, ni a relámpagos, ni a coronas divinas. Hoy desenterramos una nueva página del Archivo Atlante, una historia escrita no con tinta, sino con tiempo, ceniza y memoria ancestral. Yo soy el guardián. Custodio los relatos que sobrevivieron al agua, al fuego y al olvido. Y lo que estás a punto de escuchar no es solo un mito, es una advertencia que aún resuena en las sombras del mundo. Para entender el terror que inspiran las Erinias, debemos retroceder al principio de todo, antes incluso de que Zeus empuñara su rayo. Su origen no es de luz ni de néctar, sino de la violencia más pura. Cuando Cronos se alzó contra su padre Urano y lo mutiló, las gotas de sangre que cayeron sobre la tierra no fueron estériles. De ese dolor y de esa traición nacieron ellas, Alecto, Megera y Tisífone. No eran diosas como las demás, no tenían templos majestuosos ni plegarias abiertas que buscaran su favor. Nadie las invocaba, porque nadie deseaba su atención. Las Erinias no protegían ciudades ni concedían dones. Observaban, esperaban, y cuando alguien cruzaba la línea invisible que separa lo permitido de lo prohibido por las leyes más antiguas, ellas aparecían. Porque su misión no era gobernar, sino recordar a mortales y dioses que hay actos que no pueden quedar sin respuesta, que la traición, la sangre derramada dentro del propio linaje, el engaño a los juramentos sagrados, dejan una marca que ni el tiempo puede borrar. Las Erinias no castigaban con rayos ni con tormentas. Su poder era más sutil y mucho más inquietante. Se deslizaban en la mente, en los sueños, en los silencios. Convertían el recuerdo en un eco constante, en una carga imposible de ignorar. Y poco a poco, la realidad comenzaba a desdibujarse. Porque escapar de ellas no significaba huir a otro lugar, significaba huir de uno mismo. Y eso nunca ha sido posible, porque hay leyes que no están escritas en el cielo, sino grabadas en lo más profundo del alma. Y las Erinias son quienes se aseguran de que nadie las olvide. Si las Erinias eran tan inevitables, si ni siquiera los dioses podían ignorarlas, entonces surge una pregunta que inquietaba incluso a los antiguos griegos. ¿Cuándo aparecen realmente? ¿En qué momento una vida cruza esa línea invisible que separa lo permitido de lo prohibido por las leyes más antiguas? No basta con cometer un error, no basta con fallar o equivocarse. Las Erinias no persiguen cualquier falta, solo aquellas que rompen algo esencial en el equilibrio del mundo. Y entre todas ellas hay una que destaca
por encima de las demás, la traición dentro de la propia sangre. En la antigua Grecia, la familia no era solo un vínculo emocional, sino un pacto sagrado que sostenía la armonía de la vida. Padres, hijos, hermanos, formaban parte de un tejido invisible que no debía quebrarse. Romper ese vínculo no era solo un acto personal, era una grieta que se extendía más allá del individuo. Y es ahí donde las erinias despertaban. No importaba si eras un rey, un héroe o un simple mortal. Si alguien traicionaba ese lazo sagrado o quebrantaba un juramento profundo, ellas lo sabían. No necesitaban testigos ni pruebas, porque no juzgaban desde fuera, sino desde dentro. Se decía que podían percibir la culpa como una vibración en el aire, como un eco que se propagaba más allá del tiempo. Cuando ese eco las alcanzaba, comenzaba la persecución, pero no era una persecución visible, sino algo mucho más silencioso. Primero, llegaban los pensamientos, recuerdos insistentes que no daban tregua. Luego, los sueños, imágenes que se repetían una y otra vez hasta borrar el descanso. Y finalmente, la vigilia, donde el mundo dejaba de ser un lugar seguro y cada sombra parecía tener un significado oculto. Las erinias no necesitaban mostrarse para estar presentes, y sin embargo, cuando lo hacían, su apariencia quedaba grabada para siempre. Figuras oscuras, con una presencia que imponía sin necesidad de palabras, como si encarnaran el peso mismo de la culpa que perseguían. Es aquí donde el mito se vuelve inquietante. ¿Por qué el soberano del Olimpo permitía este horror en sus dominios? La respuesta es tan simple como perturbadora. Zeus no tenía elección. Las erinias representan el orden moral del cosmos, una fuerza que existía antes que él y que seguirá existiendo incluso después. Si Zeus intentara detenerlas, estaría desafiando los cimientos mismos de la realidad. En más de una ocasión, el rey de los dioses tuvo que observar cómo estas figuras arrastraban a héroes y reyes hacia su propio tormento, recordándole a todo el Olimpo que aunque Zeus gobierna el cielo, las erinias custodian algo aún más profundo, una verdad que nadie puede eludir. Hay relatos en los que la presencia de las erinias no es solo una sombra persistente, sino la fuerza que empuja el destino hacia un punto inevitable. Historias donde no se trata solo de lo que ocurre, sino de lo que ya no puede evitarse una vez que se ha cruzado cierta línea. Entre todos esos relatos, hay uno que los antiguos nunca dejaron de contar, no por su dramatismo, sino porque en él se plantea una pregunta fundamental. ¿Puedes vengar a tu padre sin convertirte en aquello que castigan las furias? Ese relato es el de Orestes. Hijo de Agamenón, rey de Micenas, Orestes nació bajo el peso de una historia que ya estaba en marcha mucho antes de que pudiera comprenderla. La guerra, el honor, las promesas, todo formaba parte de un mundo que parecía regido por reglas claras, hasta que esas reglas se rompieron. A su regreso de la guerra de Troya, Agamenón no encontró la paz que esperaba, sino una traición que había estado creciendo en silencio durante años. Clitemnestra, su propia esposa, junto a Egisto, su aliado y rival dentro del mismo linaje, habían preparado su caída. Fueron ellos quienes acabaron con la vida del rey en su propio hogar, transformando el lugar que debía ser refugio en el escenario de una ruptura irreparable. No fue solo el final de un hombre, fue una herida abierta en el corazón de su familia, una grieta que, en el mundo del mito, nunca queda sin respuesta. Durante años, ese acto quedó suspendido, como si el mundo esperara una respuesta
que nadie quería dar, porque en el universo del mito hay decisiones que no se disuelven, permanecen latentes, esperando a que alguien las enfrente. Y ese alguien fue Orestes. Cuando regresó, lo hizo sabiendo que cualquier camino implicaba una pérdida, que no existía una elección limpia, ni una salida sin consecuencias. Y aún así, decidió actuar. Acabó con la vida de su propia madre para vengar la muerte de su padre. Con su decisión, las Erinias despertaron. Desde ese momento, Orestes ya no caminaría solo. Sin embargo, hay momentos en los que ni siquiera los dioses pueden ignorar lo que ocurre. Y eso es lo que sucede cuando la historia de Orestes llega a su punto más crítico. Perseguido por las Erinias, sin poder encontrar descanso, Orestes es un hombre que ha hecho algo terrible. Pero su caso se vuelve imposible de ignorar para el Olimpo, porque acabó con la vida de su propia madre para vengar la muerte de su padre, cumpliendo, por una parte, con el deber de vengarlo, y por la otra, quebrantando una de las leyes más sagradas. Por primera vez, la persecución de las Erinias no terminó en silencio ni en locura, sino ante la mirada de los dioses. En Atenas se celebró un juicio que enfrentaba dos verdades imposibles de reconciliar. Apolo defendía su acto como necesario, las Erinias como imperdonable, y cuando ninguna de las dos posturas logró imponerse, Atenea inclinó la decisión y permitió que Orestes quedara libre. Pero lo importante no fue solo su destino, sino lo que ese momento reveló. Ni siquiera Zeus podía ignorar a las Erinias, pero tampoco el mundo podía seguir atrapado en un ciclo sin fin. Desde entonces, ellas no desaparecen, cambian. Siguen siendo la memoria de la culpa, pero pasan a formar parte de un nuevo equilibrio, porque incluso las fuerzas más antiguas, aquellas que nacieron antes que los dioses, pueden transformarse cuando el propio orden del mundo lo exige. Lo que vivió Orestes no fue solo un castigo divino, sino el reflejo de una verdad más profunda. Las Erinias no aparecieron por capricho ni por crueldad. Aparecieron porque alguien cruzó una línea que el mundo, de algún modo, necesita proteger. Y eso es lo que las hace tan inquietantes. No son enemigas, no son aliadas, no actúan por venganza, sino por equilibrio. Representan esa parte del orden que no se puede negociar, que no entiende de excusas ni de intenciones, aquello que permanece cuando todo lo demás cambia. Por eso, ni siquiera Zeus las desafía, porque su poder no nace del Olimpo, nace de algo anterior, de la idea de que hay actos que dejan huella, que generan consecuencias que no se pueden ignorar y que, tarde o temprano, deben ser afrontadas. Las Erinias no desaparecen, no se debilitan, siguen estando ahí, recordando, observando, esperando. Y sin embargo, también forman parte de un equilibrio distinto, donde la memoria y la decisión caminan juntas. Tal vez, cuando su nombre vuelva a aparecer en algún rincón de la memoria, no lo haga solo como el de figuras oscuras que acechan desde las sombras. Quizás sea mejor entenderlas como el eco persistente de una ley antigua, una que no necesita templos ni altares para mantenerse en pie, una presencia que no pertenece al pasado, sino a algo que, de algún modo, nunca ha dejado de estar ahí. Y si este relato ha despertado algo en ti, si crees que aún quedan historias por descubrir en las páginas olvidadas del mundo, suscríbete al Archivo Atlante, porque esto solo ha sido un fragmento.